Largos días y placenteras noches, pistoleros. Yo soy Iván Guanito, y hoy les traigo la conclusión del resumen del Visitante, serie en emisión por la cadena HBO y que está teniendo un enorme éxito. Recuerden que pueden encontrar la primera y segunda parte del video en la descripción del mismo. Además, les dejo la lista de personajes para que no se pierdan. Recuerden que algunos de los personajes cambiaron de nombre o no existen simplemente en la serie. Además, esto es un resumen de la novela, no de la serie. Finalmente, en este video conoceremos quién es el visitante y por qué hace lo que hace. Sin más que decir, comencemos. Macy se lo cuenta a Gimbels, 25 de julio. Holly Gibney visita la tumba de Heath Holmes en el cementerio cercano a Dayton, Ohio, donde también estaban enterrados los padres del muchacho. Holly mira hacia unos almacenes abandonados cerca del lugar y un tren en ruinas. Ella sabe, o lo intuye, que el visitante se alojó en aquellos lugares, cerca del cementerio, porque sólo así podría sentir y ver el sufrimiento de cerca. Después, visitó el área donde fueron encontrados los cuerpos de las niñas. El visitante había estado ahí también, pero no cuando todo estaba en su apogeo. No, eso habría sido insensato. Sin embargo, cuando fue la comparecencia de Terry, no había podido resistirse a estar ahí, estaba famélico, y por ello, ahora varias personas creían saber sobre su existencia, aun cuando no quisieran admitirlo. Finalmente Holly toma el avión hacia Flint City, para la reunión. Holly se encuentra con los demás personajes en el despacho de Howie. Estaban Bill Samuels, Ralph Anderson, Marcy Maitland, Howie Gold, Alec Pelly, Jen Anderson y Junel Sablo. Howie da una presentación general acerca de Holly y los casos que resolvió junto a Bill Hodge. Sablo inicia proyectando una imagen de Heath Holmes, aquel cuyo caso era muy similar al de Terry. Entonces Sablo lee el informe de la policía de Dayton. Todo inició el 14 de abril, cuando el supuesto Heath Holmes robó una furgoneta de una florería y la escondió, preparándola para la ocasión. Esto se sabe por el reporte de robo del vehículo en ese tiempo. El 23 de abril, las dos hermanitas Amber y Jolens se hacen la pinta de la escuela y pasan a una tienda donde quieren comprar unos refrescos. Ahí, Holmes se ofrece a comprarles refrescos y las invita a pasear en la furgoneta de la florería. El dependiente de la tienda fue el último que vio a las niñas con vida. 6 horas después, Holmes fue visto lleno de sangre en un restaurante donde dijo que le había sangrado la nariz. Abandonó el lugar, no sin antes pasar por delante de la mayor cantidad de cámaras de seguridad posibles. Después abandonó la furgoneta a 1 kilómetro de su casa. Los cadáveres fueron encontrados por un cartero y la furgoneta estaba llena de las huellas dactilares de Holmes y las niñas, justo como el caso de Terry. Sin embargo, la policía tardó una semana en correlacionar las huellas con las de Holmes, así que en estos días estuvo paseando por la ciudad. Cabe mencionar que se suponía que Holmes estaba de vacaciones con su madre fuera de la ciudad. En todo caso, el 26 de abril Holmes visita el sanatorio de la ciudad, lugar donde trabajaba, y saluda a sus compañeros. Entra al cuarto de algunos pacientes y deja pruebas del asesinato en todas partes. Entonces, cuando sale de una de estas habitaciones, Holmes choca con Terry Maitland. Al caer, Holmes toma el brazo a Terry y le provoca un corte en el brazo. El corte que su hija y su esposa habían comentado en la reunión en casa de Maitland. Días después, arrestan a Holmes, que no entiende por qué lo detienen. Él argumenta que estuvo en casa de su madre de vacaciones y que hay muchos vecinos que le vieron. Sin embargo, esto no es suficiente contra las huellas y el ADN en la furgoneta, además de las cámaras de seguridad. Entonces lo encierran y, como ya saben, se termina suicidando. Después, el agente Anderson agrega toda la investigación que se hizo sobre el asesinato de Frank Peterson, los testigos, las pruebas de ADN y huellas que apuntaban hacia Terry como culpable. También comenta el corte que el supuesto Terry le hizo a Claude Bolton en el club para hombres, mismo corte que hizo Holmes a Terry en el sanatorio. Jen Anderson comenta su encuentro con el sujeto en el umbral y lo describe como un hombre con barba de candado, frente ancha y tatuajes en manos y brazos, la misma descripción de Bolton. Anderson agrega que Bolton está de vacaciones en Marysville y que ha confirmado su presencia allá. Después, Marcy Maitland cuenta los encuentros de su hija, encuentros o pesadillas. La primera de un hombre con cara macilenta y deforme,
como si fuera de plastilina, que tenía pajas por ojos. La niña dice que parece como si no estuviera terminado. Y después el segundo encuentro, cuando se le aparece con la apariencia de un hombre musculoso, con barbita y frente ancha, tatuajes en los brazos. Era la descripción de Bolton. June Sablo agrega que ahora con las huellas de Holmes pudieron confirmar que estas estaban también en la furgoneta donde el supuesto Terry había asesinado a Frank Peterson. Era imposible también, ya que este había muerto meses atrás. También menciona las huellas de Terry en la villa de Caballo y las huellas arrugadas que parecían las de un Terry más viejo, cosa que también era imposible, valga la redundancia. Finalmente Howie le pide a Holly que hable sobre sus suposiciones. Entonces, ella se pone de pie y comienza a hablar. Al otro lado de la ciudad, Hoskins no deja de mirarse la mancha que apareció detrás de su cuello, y que según el visitante era cáncer. Aún no lo puede creer, pero pronto lo creerá. Holly inicia diciendo que el asesino no había sido ni Terry Maitland ni Heath Holmes. El culpable era un visitante, un forastero, alguien que aprovecha la ciencia moderna y la incredulidad de las personas para hacer sus fechorías, ya que nadie está dispuesto en creer en algo más. Jean le pregunta si cree que si el visitante es un ser paranormal, a lo que prefiere no contestar, no aún. Entonces Holly saca una película y la pone en el proyector. El título de la misma es Rosita Luchadora y sus amigas conocen al Cuco. Esta era una película mexicana. El Cuco, Sablo conocía sobre el Cuco por su origen latino, el hombre del saco, aquel que según las leyendas se untaba la grasa y sangre de los niños para permanecer joven, aquel que en cada continente es adaptado con diferentes nombres y apariencias. Reproducen la película y ven como un hombre con una capucha ataca a una mujer y secuestra a su hija, metiéndola en un saco. Después el sujeto corre calle abajo y se topa a un chico que lo reconoce como un querido profesor. Después corta la escena. En la escena siguiente se ve al profesor en un juzgado, solo que ésta alega que es inocente. Sin embargo, los testigos le vieron llevarse a la niña. Mientras la acomodan para subirlo a la horca, el sujeto puede ver al fondo de la multitud que se congrega para su ejecución a un hombre con capucha, hombre que se descubre la cara y revela tener el mismo rostro que el profesor. El profesor grita que es el Cuco. Después Holly adelanta la película y en ella aparecen las luchadoras peleando contra el Cuco, solo que este ahora tiene el rostro deforme, como de plastilina, con pajitas por ojos. Era aterrador. Entonces Holly pausa el filme. Anderson inicia diciendo que todo es una patraña. Le dice que cómo puede creer que el sujeto, quien fuese que sea el Cuco en base a una película mexicana. Holly dice que toda leyenda tiene parte de verdad, y el Cuco es una de las leyendas más conocidas. Después la chica dice que piensa que el visitante ya sabía que Terry visitaría a su padre. Samuel se ataja diciendo que es imposible que lo sepa, ya que suponiendo que copie la apariencia, ¿por qué conocería los pensamientos de las personas que copia? Eran dos cosas diferentes. Marcy dice que para las visitas se debe informar al asilo. Además Holly agrega que lo mejor es suponer que además de copiar la apariencia, también copia los pensamientos y recuerdos. Holly dice que es imposible que el visitante haya ido solo al asilo para dejar evidencia, sino que fue allí para encontrarse con Terry. Quizás sabía que este era un ciudadano ejemplar y lo eligió como la víctima perfecta. Cabe mencionar que aquí se refieren a que, como el visitante tenía la apariencia de Heath Holmes, pudo saber que Terry iba a ir por medio de los conocimientos que tenía Heath sobre los archivos y las citas que se hacían para visitar el asilo. El visitante lo buscó en el hospital para sacar su sangre y de alguna forma que no entiende, copiarlo, transformándose en él, cosa que ahora podían confirmar cuando se toma en cuenta los testimonios de Jean Anderson y la hija de Terry. El visitante se estaba convirtiendo en Claude Bolton después de que el visitante, en la forma de Terry, le había sacado sangre. Holly dice que esta transformación toma poco tiempo, por ello primero le vieron con la cara deformada, y poco a poco fue tomando la nueva apariencia. Debe descansar mientras se transforma. Holly también agrega que es imposible que este visitante no solo se alimente de la carne o la grasa como dice la leyenda, sino que se alimenta de la sangre psíquica, es decir, del dolor, el odio y el sufrimiento de la gente. Es por ello que aquella cosa se había paseado en la comparecencia,
porque era un festín de sentimientos negativos. Por ello, elegía gente inocente para convertirse en ellos, porque no solo le afectaban a la persona, sino que también afectaba a su familia, a sus amigos, a la familia de los asesinados, una criatura que vivía de la infelicidad, un comedolor. Para finalizar, Holly comenta que según la leyenda, el cuco gusta de dormir cerca de los cementerios, y que no se le hace extraño que éste se haya alojado cerca del cementerio donde enterraron a Heath Holmes, en los almacenes abandonados, o que se haya resguardado en el granero donde encontraron la supuesta ropa de Terry Maitland manchada de semen. Holly comenta que cerca de este granero había un cementerio, y que aquella sustancia que estaba en la ropa no era semen, sino un residuo de su transformación, como el que dejan las mariposas cuando dejan atrás sus capullos. Howe entonces dice que el siguiente paso sería visitar a Bolton, a Marysville, ya que si el visitante se estaba transformando en él, podría ocurrir algo pronto. El grupo está de acuerdo, solo que no todos piensan que el visitante sea el cuco. Ellos creen que debería haber otra explicación. Entre estos se encuentran Anderson y Samuels, que si bien ya no creían que Terry era el culpable, ambos están escépticos en cuanto al tema del cuco. Samuels no piensa ir a Marysville, pero dice que pedirá una orden para registrar los almacenes en Dayton, para saber si realmente el visitante se alojó ahí. Solo Anderson, Sablo, Holly, Howie y Alec serían los viajeros hacia Marysville. Todo con el objetivo de buscar a Cloud y quizá con la suerte de encontrar algo que les lleve hacia la guarida del visitante. Marcy no se une a la búsqueda ya que necesita cuidar a sus hijas, y Anderson no deja a Jenny ir ya que si llegaba a ocurrir algo malo, Derek, su único hijo, quedaría huérfano de ambos padres. Y sí, en el libro Derek no está muerto por el cáncer, sino que está en un campamento fuera de la ciudad. Jenny le ofrece a Holly quedarse en su cuarto de huéspedes, pero antes de esto Holly pasa a un Walmart para comprar algo que usó una vez contra su enemigo mortal Brady Hartsfield. Mientras los Anderson y Holly llegan a casa, Hoskins los vigila en una camioneta. A un lado está el visitante, con la forma de Bolton. Este le dice que los mate a todos, pero no ahora, sino que los mate en Marysville. El visitante le promete que si los mata, le curará el cáncer. Después la criatura desaparece. Hoskins se enfila hacia la carretera hacia Marysville, Texas. La conclusión de la reunión era que aquel visitante era el cuco, la criatura que ha saltado de leyenda en leyenda a través de los años, un ser longevo que tiene la habilidad de copiar a las personas una vez obtiene una muestra de su sangre, un ser que tarda un par de semanas en completar la transformación y que después asesina causando sufrimiento al inculpado y a la víctima, a las familias, a las personas, y se alimenta de todo ello, se alimenta de los malos sentimientos. Además, gusta de dormir cerca de cementerios, como dice la leyenda. Para este punto, deben estar pensando que el visitante es similar a Pennywise, de It. Ambos pueden cambiar de forma, pero mientras Pennywise se vuelve más poderoso a medida que se alimenta del miedo, y es un ser del macrocosmos, la fuente de combustible del visitante parece ser el dolor, el odio, la tristeza. Pero después ahondaremos más en ello. El visitante es la versión de King del cuco o el hombre del saco. El universo no tiene límites. 26 de julio. Una vez en casa de los Anderson, Holly se entera de más detalles sobre el asesinato de Frank Peterson. Entre los más relevantes es que no se encontró semen dentro del niño. Esto mismo despierta un recuerdo en Holly. En las niñas de Dayton tampoco había sido así. El asesino había dejado el semen fuera de las víctimas. Quizá los asesinatos en sí mismos no eran por algo sexual, sino que, reforzando la teoría de que aquella cosa se alimentaba del dolor, era factible creer que violaba a las víctimas por el dolor que emanaba y no por el simple placer. Después Holly analiza el lugar donde el visitante se había aparecido a Jane Anderson, y con ayuda de una lámpara ultravioleta improvisada, logra detectar rastros de la criatura, muy pequeños. Con esto, podría confirmarse que había estado allí, pero quizá no del todo. Quizá todo era una especie de proyección, misma que posiblemente usó con las hijas de Maitland. Anderson sigue reacio a creer las implicaciones fantásticas del problema. Antes de ir hacia el aeropuerto, Holly le pide a Anderson que por favor tome el caso en serio, como si todo lo fantástico del visitante fuese real. Solo por ese día. Anderson lo promete,
Durante esta charla, Holly le habla sobre su historia con Bill Hodge. Esto no lo voy a spoilear porque spoilea los 3 libros de Mr. Mercedes. Holly, Anderson, Howie, Alec y Sablo se reúnen en un pequeño aeropuerto y viajan hacia Marysville, Texas. En el camino, hablan sobre casos de gemelos idénticos, donde el que contaba la historia no tenía conocimiento alguno de un gemelo. Doppelgangers. Mencionaron el cuento de Edgar Allan Poe, William Wilson, que hablaba también sobre un doble desconocido para el protagonista. Después, Alec pregunta a Holly por qué si el visitante podía tener los recuerdos de la persona que replicaba, no pudo saber dónde estaba el hospital más cercano cuando se lo preguntó a los hombres detrás del restaurante. Holly dice que no lo sabe, pero Anderson agrega que podría ser que el visitante tenga los recuerdos disponibles, solo que tiene que buscarlos, así que solo hace una lectura rápida de lo más importante. La conversación se interrumpe cuando Sablo dice que llamó a Cloud Bolton. Este está preocupado por su madre y él. Le dijo a Sablo que no pudo dormir por toda la noche, porque sentía que alguien estaba vigilando su casa. Anderson pregunta que si este visitante existe y está tomando la apariencia de Bolton, ¿es posible que Bolton sienta la presencia de aquel ente? Holly dice que sin duda alguna. Bienvenidos a Texas, 26 de julio. Una vez llegan al pueblo, son recibidos por Lobby y Cloud Bolton. Madre e hijo están muy preocupados por los sucesos de anoche. El equipo los tranquiliza y le dicen que solo están ahí para pedir más información sobre el caso Maitland. Ellos no querían hacerle saber a Cloud la verdad, ya que si la teoría era cierta, el visitante podría enterarse de todo por la mente que compartía con Cloud. Cuando llegan a casa de los Bolton, la anciana se da cuenta de que ocultan algo, al menos a su hijo, y esta hace que vaya por pollo frito a 60 kilómetros de ahí. Cloud reniega, pero lo hace. Es aquí cuando Holly le cuenta toda la historia desde Dayton, Flint City y ahora Marysville. Anderson se sorprende al ver que la anciana se cree toda la historia, y esta dice que siempre ha creído en cosas sobrenaturales como el chupacabras, pie grande, entre otros. Además, si todo era verdad, entonces aquel visitante, aquel cuco, trataría de inculpar a su hijo de algunos asesinatos. Aquí Holly le interrumpe y le dice que no cree esto, que ella cree que el visitante estaba débil, porque no había pasado ni un mes de su transformación de Terry a Cloud, y que es probable que si quiere mantenerse vivo, debe ir a otra parte a descansar. La anciana se refiere al cuco como el cucuy. Ella dice que cuando era pequeña también le llamaban Coqui o Chucky o solo Chuck. Era parte de las leyendas, no solo de esa parte del país, sino de todo el mundo. Era una criatura que castigaba a los niños malos, pero no los mataba. Sin embargo, este cuco sí que mataba, y no solo niños malos. Sablo recibe una llamada. Era del departamento de policía de Dayton. Le avisan que encontraron la ropa ensangrentada del asilo de la memoria donde trabajaba Head Holmes. La teoría era verdad. El cuco se escondía cerca de los cementerios, y es aquí donde le hacen la pregunta a Lobby. Ella dice que no hay ningún cementerio cerca, ni mucho menos familiares con lápida en esa ciudad. Esto desanima a todos, pero entonces Lobby menciona el agujero de Marysville. Este era una ruta de cuevas bajo tierra, que se había convertido en un atractivo turístico para todos los visitantes a la ciudad. Sin embargo, en uno de los tantos recorridos guiados a través de las cuevas, 2 niños pequeños se perdieron. Se armó un equipo de búsqueda y se adentró dentro de la cueva. Tristemente, hubo un derrumbe y murió todo el equipo. Entre ellos, iba el tío y 2 primos de Cloud. Cloud regresa más tarde con la comida y todos cenan. En la cena, para despistar, le hacen preguntas a Cloud sobre la vez que vio a Terry. Sin embargo, todos tienen la mente en el agujero de Marysville. Todos están de acuerdo en que el cuco debe estar ahí, descansando. Esa era su siguiente parada. Tenían que detenerle antes de que ocurrieran más muertes. Se despiden de los Bolton, diciéndoles que seguirán su camino hacia Flint City y esperar que el cuco, en la mente de Cloud, se trague la trampa. Pero el cuco no era estúpido. Él tenía un as en la manga. Era Jack Hoskins. El ente, por medio de promesas sobre curarle el cáncer, hace que Hoskins maneje hasta el agujero de Marysville, que era donde estaba descansando la criatura, recuperándose en su ciclo de invernación por las recientes proyecciones astrales y la transformación tan rápida que tuvo que hacer. El cuco hizo que la gente se subiera a lo alto de una colina con su francotirador. Si llegaban, tenía que matarlos.
Si no, no importaba, el cuco le curaría el cáncer. Hoskins estaba esperanzado, y también esperaba matar al cabrón de Anderson primero. Siempre le había caído mal. El grupo de 5 que buscaban cazar al cuco se alojan en un motel cerca de la entrada del agujero de Marysville. De ahí, solo saldrían 3 con vida. El agujero de Marysville, 27 de julio. Hoskins llegó temprano a la colina y se posicionó. Había estacionado la camioneta detrás de un edificio un poco apartado y llevaba consigo una varilla para atrapar serpientes. Ahí había muchas y se topó con una justo en su zona de tiro. Por suerte pudo deshacerse de ella. Llevaba mucha coca en la sangre. Estaba listo para matar. El cuco le amenazó. No debía fallar. El equipo de 5 avanzó en un todoterreno por el largo camino a la clausurada atracción turística. Desde el derrumbe estaba abandonada. Llegan al estacionamiento y se detienen en la entrada principal de la cueva. Estaba bloqueada. Por suerte Holly había revisado el antiguo mapa y sabía que había una entrada por la colina que se veía a un costado del estacionamiento. Pero esto se interrumpe con el primer disparo. Anderson sintió cómo la bala le rozó el cráneo. Apenas pudo gritar que había un arma. La segunda bala le reventó la coronilla a Howie Gold, muerto al instante. Se escucharon más disparos. El segundo en caer, Alec Pelly. Las balas le dan en el estómago y el cuello. Balas de gran calibre. Este cae desparramado detrás de la camioneta. Los 3 restantes corren hacia la tienda de regalos. Una bala impacta a Sablo en el brazo. Se lo disloca, pero sigue corriendo. Se refugian y escuchan la lluvia de balas que no para. La camioneta explota de repente. Sablo les dice que tiene un plan. Él disparará hacia la colina y ellos correrán por el costado y subirán. En cierto punto, unas rocas les cubrirían. Sablo dispara y mientras lo hace, Hoskins entonces es interrumpido por una sensación reptante en su pierna. Voltea y se da cuenta de que es una serpiente de cascabel. Finalmente la parte en 2, pero comienza a sentir entumecimiento y mareos. Su pierna comienza a hincharse. Hoskins ve que perdió de vista a los 3 y comienza a bajar. Anderson y Holly lo topan de frente y se dan cuenta del horrible aspecto de Hoskins, hinchado y sangrante, una deformidad caminando. Hoskins les advierte que se vayan, que si lo ven, aquella cosa podría envenenarlos como hizo con él. Anderson le pide que tire el arma, pero Hoskins levanta el rifle. Él estaba dispuesto a morir, no podía salvarse ya, quería morir y no quería que el cáncer fuera el culpable. Anderson le dispara 3 veces, uno por Howie, otro por Alec y el último por la herida de Sablo. En el rostro muerto de Hoskins había un notable alivio. Siguen el sendero hasta la cueva, la entrada trasera. Entran con sus linternas y Holly enciende una lámpara ultravioleta. Al instante distinguen el rastro de la criatura. Lo siguen a través de cadáveres de animales. Había muchos animales mutilados. El cuco torturó a estos animales para absorber el dolor, pero eso no era suficiente. Estaba débil, famélico. Bajaron por unos escalones muy derruidos, y una luz débil los pone en guardia. Allí estaba el visitante, el cuco, el hombre del saco, y este los invita a acercarse. El visitante les dice que está ahí, porque los cadáveres de los Bolton irradian cierto resplandor, algo que le da tranquilidad, la esencia del linaje. Le brindan recuerdos aún estando muertos. El inspector está tentado a disparar, pero el visitante le dice que no es buena idea, ya que si dispara puede caerle la cueva encima. Y él no quería que Holly muriese, ¿verdad? Ralph se quiere acercar más, pero Holly le detiene recordándole lo que dijo Hoskins. Su contacto envenena. El visitante suelta una carcajada y les revela que en su fase de transformación, como una especie de defensa que hace su cuerpo, suelta una sustancia no mortal que causa urticaria. Hoskins había sido engañado con todas las de la ley. Nunca fue cáncer. El visitante dice que cuando toca a alguien, logra entrar en sus mentes y que a veces puede empujar a la gente a hacer cosas que terminen en tragedia, como lo hizo con los Peterson. La criatura le pregunta a Holly cómo es posible que dieron con él. Dice que ha hecho de las suyas por décadas y que nunca le atraparon, al menos hasta lo de Maitland. Esto había sido un error, el presentarse en la comparecencia por la desesperación del alimento. Finalmente admite que se confió. Le pregunta cómo hizo para que 4 hombres atrapados en sus cajitas de supuesta realidad creyesen todo el cuento. ¿Es que acaso habían visto más como él? ¿Más de su especie? El anhelo en la voz del cuco era evidente. Holly dice que no, pero que Anderson sí los ha visto,
que si quitamos la transformación, las proyecciones astrales y los ojos brillantes, lo único que queda era un vulgar sádico y pederasta. El visitante se enoja y comienza a acercarse. Les amenaza y les dice que si bien estaba débil, tenía la fuerza suficiente para partirlos a la mitad. Holly le sigue tachando de pedófilo, pero el visitante se defiende diciendo que todo lo hace para comer. Así como los humanos comen vacas y cerdos, para él los humanos eran reses. Holly sigue insistiendo en la pedofilia de la criatura, y ésta se lanza con las manos extendidas. Entonces Holly saca ahora de su bolsillo una arma improvisada con un calcetín lleno de rodamientos de metal, la misma que usó para reducir a cierto villano en la novela de Mr. Mercedes. El golpe le da de lleno en la parte izquierda del cráneo. El ojo del visitante se sale y su rostro comienza a cambiar. En muchos rostros, cientos de rostros diferentes, distinguen el de Terry, Bolton, Holmes y entonces el último rostro, el que duró más tiempo. Era seguro que era el rostro verdadero del visitante. Era una cara sin ningún rasgo definido, alguien con quien podrías cruzarte en la calle y olvidarlo al instante. De pronto, de la hendidura del cráneo, comenzaron a salir gusanos rojizos, como sanguijuelas. Holly lo golpeó más veces hasta que la cabeza quedó aplastada como una calabaza, y estos gusanos se arrastraban por el suelo. Todo el cuerpo del cuco comenzó a deshacerse y salían gusanos de las ropas húmedas. Los gusanos comenzaron a quedarse quietos, morían. Trataban de acercarse hacia Anderson y Holly. Anderson jaló a Holly lejos de aquellas cosas rastreras que buscaban contacto con ellos. Huyeron de la cueva sin voltear atrás. En su camino, para regresar con Sablo, Holly se pregunta qué era esa cosa, cómo cambiaba de forma, de dónde venía, cuántos años tenía, qué eran aquellos gusanos. ¿Era una enfermedad? ¿Eran alienígenas? Ralph la ataja y le dice que aquella cosa no necesitaba explicación. Era el cuco, y el cabrón estaba muerto. Holly y Sablo se van en el auto de Hoskins al hospital, y Ralph se queda cuidando los cuerpos de sus amigos caídos. La ambulancia no tardó en llegar. Flint City. Después. Todos regresan a casa. Los coches fúnebres llegan con Howie y Alec al cementerio de Flint City, donde les lloran sus respectivas familias y amigos. El fiscal Samuels da una conferencia de prensa, donde cuenta los acontecimientos en Marysville, de tal forma que no hiciese ver sospechoso todo lo que pasó. Se dice que al final Hoskins y un cómplice fueron los culpables del atentado contra Alec y Howie. En cuanto al caso Peterson, Samuels aclara que Terry Maitland es inocente según reciente información, y se disculpa públicamente por lo ocurrido con él y los problemas que había cargado su familia. Finaliza diciendo que el caso sigue abierto, aunque nosotros sabemos que ya no lo estaba. Marcy Maitland recupera su vida, o al menos parte de ella. La gente comienza a tratarla bien de nuevo, y a sus hijas también. Anderson disfruta tener a su hijo de vuelta en casa. Holly regresa a su ciudad, con la intención de buscar casos un poco más sencillos. Sablo se recupera y disfruta de su descanso con su familia. Samuels, una vez deja el puesto, comienza a trabajar de abogado. Pero como es la vida, no todo es felicidad. Anderson y Holly tienen sueños recurrentes donde ven a estos gusanos rojos. Cada mañana se cuentan sus pesadillas y se tratan de convencer de que aquellas cosas rastreras no les tocaron. ¿Fue así? Nunca lo sabremos. El libro termina con Holly diciéndole a Ralph que tenga paciencia, que los sueños terminarán. Anderson se mira al espejo y sonríe. Esa sería su cara siempre, y eso estaba bien. Y bueno, ¿qué les pareció esta historia? En lo personal, la sentí muy atrapante la primera mitad, y aún mejor después de que se revele el elemento sobrenatural, pero debo admitir que esperaba que se explorara más la historia del visitante. Como sea, siempre estarán las leyendas del cuco disponibles para conocer más sobre esta aterradora criatura que solo King pudo adaptar de esta forma. De las referencias que encontré a otros libros de King, están las obvias, que son la trilogía de Bill Hodge. Encontré otra referencia a Misery, cuando Holly está viendo un programa de televisión. También hay otra referencia a La Torre Oscura, cuando el visitante menciona el K, y una que otra al Resplandor. Pero dime, ¿tú encontraste alguna otra? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Dejen su like y suscríbanse y compartan para más contenido. Ya estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores. En serio, muchas gracias a todos los que se han suscrito y ven todos los videos. Yo soy Iván Guanito y recuerden,
Hay otros mundos aparte de este.